A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Recuerda, el tema en este día es con la mirada puesta siempre en las alturas. Por eso, como le digo, es la imagen que pongo detrás mío para los que me están mirando a través de Majestad Televisión o para aquellos que me miran a través de Facebook o de YouTube. No me critique nadie porque pongo una imagen con el propósito de que mis oyentes también tengan un efecto visual y que puedan entender mejor el mensaje que les doy. Bueno, vayamos entonces a meditar en el Salmo 73 y vamos a leer los versículos 2 y 3. Pongamos mucha atención. Grábese esto y dése cuenta que la gran mayoría, por no decir todos los cristianos, nos encontramos siendo probados en esto. Y lamentablemente, la gran mayoría de los cristianos tenemos problemas aquí. Y muchos cristianos constantemente están fallando en esto. En otras palabras, Satanás les tiende la red y caen en ella. Satanás les pone la trampa y los atrapa ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Me recuerda aquella vez cuando leí esta porción de la Escritura. Posiblemente fue en el primer año que yo conocí la palabra de Dios, o en el primer año que me encontré con Cristo, que Dios me unió con Cristo. Dice así en el versículo 2 del Salmo 73. En cuanto a mí, está hablando el salmista Asaf, en cuanto a mí, como que se está señalando a sí mismo, como que está a punto de dar un testimonio de una experiencia que él tuvo, de algo que le pasó y que no tuvo vergüenza en dar a conocer lo que le había sucedido. Fue algo serio, pero Dios lo motivó a que lo escribiera, a que lo dejara plasmado ahí, para que las futuras generaciones como usted y yo pudiéramos aprender de esta experiencia terrible, pero a la vez fue una victoria gloriosa. Dice así el salmista Asaf: en cuanto a mí, oiga esto, casi se deslizaron mis pies. Cuando yo leí por primera ocasión esta porción de la Escritura, créeme, me quedé asombrado. Dios me estaba revelando que ahí había un hombre que le amaba, que ahí había un hombre que le adoraba en espíritu y verdad, que ahí había un hombre que él había escogido, que ahí había un hombre de los que formaban parte en la adoración a Dios, que era un músico que ayudaba a David en cuanto a lo que se necesitaba hacer para darle una verdadera adoración a Dios. Y este hombre de Dios dice lo siguiente: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Cuando yo leía que el salmista Asaf decía, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, yo pensaba en aquellos momentos cuando yo era un jovencito y andaba por allá por los caminos en las montañas de mi tierra, en aquellos caminos cuando había llovido, cuando el terreno estaba resbaladizo, cuando uno caminaba afianzándose de las ramas de los árboles,
o agarrándose de las rocas, y que iba uno caminando por aquel lado de la montaña, donde si uno se descuidaba un poquito se podía ir y caer hasta por allá abajo. Y yo leí aquí que estaba hablando un siervo de Dios y que estaba descubriendo lo que le había sucedido, y que al mismo tiempo yo estaba recibiendo, oiga bien, estaba recibiendo la exhortación del mismo Dios diciéndome: pon atención, mira que este hombre que hace muchos años me servía, me adoraba, mira que este instrumento mío que tanto me servía estuvo a punto de resbalar y de caer hasta el fondo y de no levantarse más. Dice el salmista Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Decía un tío mío, cuando yo tenía unos 15, 16 años, cuando uno comienza a querer andar por todos lados y hacer todo lo que le venga en gana, seguramente mi tío me vio muy inquieto, seguramente mi tío me vio moviéndome para todos lados y buscando a ver qué mal hacía. Y me llamó mi tío y me dijo: ven acá, hijo. Y me puso delante de él. Era el hermano de mi padre, el mayor de la familia, era la autoridad de la familia, era a quien todos le debíamos un respeto especial, más que al padre. Y me llama aquel hombre y me dice: ven acá. Ya te vi cómo andas caminando, me dijo, y más vale que experimentes en cabeza ajena, porque en la propia ya no hay remedio. ¿Sabes qué me estaba diciendo con esas palabras? Más vale que mires a tantos amigos tuyos y a tantos jóvenes que son 2 o 3 años mayores que tú, como muchos de ellos ya murieron, cómo muchos de ellos están en la cárcel, cómo muchos de ellos andan en muchos problemas, y tú estás tranquilo, tú tienes una familia en paz. Más vale que mires por donde caminas. Y recuerde lo que me dijo: más vale que experimentes o que tomes consejo de lo que estás mirando que les pasa a otros, porque cuando te pase a ti, ya para qué estar buscando cuidarse. Por eso aquí dice el salmista, como que el salmista Asaf nos está diciendo: quiero que pongas atención en lo que me pasó a mí, para que ninguna manera te vaya a pasar a ti. Yo doy gloria a Dios por los testimonios que se encuentran en la Biblia, como el testimonio de este hombre de Dios, el cual podría haberse quedado callado para no pasar una vergüenza, porque uno siempre tiende a esconder muchas cosas, las cosas que le exhiben a uno delante de los demás, las cosas que ventilan nuestras fallas y nuestros errores. Pero yo creo que aquí estaba también la mano de Dios. Yo creo que aquí estaba también el deseo de Dios, que Dios, que moraba en el interior del salmista Asaf, le hace sentir que publique esto, que escriba esto, porque eso nos iba a servir a usted y a mí en este día. Mire qué tremendo cómo habla este hombre y dice: en cuanto a mí, como diciendo, quiero que me mires, quiero que sepas quién soy. Soy el salmista Asaf, soy uno de los principales adoradores a Dios, soy uno de los músicos principales que auxilian a David en su adoración a Dios. Y quiero que sepas que a mí, que yo, estuve a punto de resbalar, estuve a punto de irme hasta el fondo y estuve a punto de no volver a contarme entre aquellos que adoraban a Dios. Esto está tremendo. En cuanto a mí,
casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Tú no te imaginas, hermano, tú no te imaginas, hermana, cuando yo en la intimidad con Dios, en las madrugadas que yo buscaba a Dios y me encontré con esta escritura, me hizo temblar, me hizo gemir, porque es tan glorioso cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y que sientes que se despeja tu mente, que parece que estás leyendo la palabra de Dios bajo un techo de metal, bajo un techo de roca dura, sellado, pero que de pronto, cuando estás leyendo una cierta porción de la Sagrada Escritura que Dios te la quiere revelar, tú sientes que aquel techo de hierro, tú sientes que aquel techo de cemento, tú sientes que aquel techo de roca comienza a abrirse y comienzas a descubrir el universo, el cielo estrellado, con una claridad, con una libertad, con una frescura maravillosa. Yo me recuerdo aquella ocasión, aquella primera ocasión que yo leí esta escritura, donde dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. ¡Qué tremendo! Ahí está un hombre de Dios, un hombre mayor que nosotros como hermanos mayores, escuchando el consejo de uno que es mayor que nosotros, que fue antes que nosotros y que nos está testificando que hay que tener mucho cuidado, que él por poco y se resbala, y por poco y no llegamos a conocerlo como lo que estamos viendo aquí, un siervo de Dios digno de respetarlo y de admirarlo. Quiero que veas lo que dice el verso 3. Pon mucha atención. Es el Salmo 73 y en el verso 3 pon atención lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Por qué fue que el salmista Asaf casi resbaló? ¿Qué fue lo que hizo que el salmista Asaf casi se perdiera y no volviera a aparecer como siervo de Dios? Dice el verso 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo, hermana? Dice: un día envidié a alguien. Un día puse atención en cómo vivía el rico, el poderoso, el que todo tiene, al que nada le falta. Y por poco eso me hace resbalar y hundirme en el precipicio y no volver a formar parte del pueblo de Dios. Esto está tremendo. Mira, verso 2 y verso 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Verso 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Te das cuenta? Dice el salmista Asaf, tengan mucho cuidado, porque yo me quedé observando a los pecadores, yo me quedé observando a los que no le sirven a Dios, yo me quedé observando a los que no tienen temor de Dios, pero me quedé observando en la prosperidad de ellos. Y yo siento que hay muchos hermanos
que me están mirando y me están escuchando. Y hay muchas hermanas como miembros de una iglesia a los cuales les ha llamado la atención la prosperidad de ciertas personas. Yo creo que nadie estamos exentos de estas cosas, que de pronto uno se pone a pensar, bueno, ¿y a ese por qué le sonríe la fortuna? ¿Y a esa mujer por qué le abunda todo? ¿Y aquel otro por qué está en una condición tan especial que no está enfermo y no sirve a Dios? Y yo sirvo a Dios y me mantengo enfermo, me mantengo enferma. Yo sirvo a Dios y siempre me falta todo. Y hay quienes no sirven a Dios y les abunda todo. Dice el salmista Asaf, ten mucho cuidado, hermano. Ten mucho cuidado, hermana. Porque a mí, por poco me derrumba hasta el fondo del abismo eso que tú estás mirando. ¡Qué tremendo! Hay muchos hermanos y muchas hermanas que no se habían dado cuenta de esto. Yo lo conozco desde mi conversión, porque desde que yo me convertí, el Dios de la gloria me dio hambre por su palabra y empecé a leer la Sagrada Escritura. Y un día, muy al principio de mi conversión, me encontré con esta escritura y una vez más te digo, me hizo temblar. Hasta este momento llevo esa porción de la escritura como un tatuaje acá dentro de mi alma, y siempre que veo a un impío, a un pecador que prospera, que le va bien, que no se enferma, que parece que no sufre, que no batalla, me recuerda el Señor, hijo, acuérdate que el salmista Asaf casi se fue al fondo. Y aquí hay algo más todavía. Aquí hay algo más especial todavía. Mira lo que dice en el verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, no se preocupan, se ven fuertes, se ven llenos de vida. Y a veces que nosotros que servimos a Dios estamos por ahí, todos escuálidos, todos envejecidos, todos golpeados de la vida. Y parece que esa gente se ve rozagante, se ven llenos de vida, como dice la palabra de Dios, que están como caballos, que comen muy bien, que relinchan y saltan por todos lados. Mira lo que dice el verso 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ahora, dice el verso 6, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, lo tienen todo. Y pensando en eso, el salmista Asaf dice, casi me resbalo, mis pies casi tropiezan y me voy al fondo del abismo. Verso 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, con creces logran los antojos de su corazón, tienen lo que ellos quieren. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. O sea, se burlan, hablan de lo que sea, hablan en contra de Dios, hablan en contra de la gente, retan y todo lo que ellos quieran hacer lo hacen. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 9, ponen su boca contra el cielo, o sea, hablan contra Dios, y su lengua
pasea la tierra, como que no hay quien los pare, como que son los dueños del mundo, como que ellos tienen todo. Es más, como que a ellos no les importa si hay Dios o no hay Dios. Como que para ellos les da lo mismo si Dios les ayuda o no les ayuda. Ellos no tienen por qué rendirle cuentas a Dios. Así viven. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Pon atención aquí. En el versículo 16. Este es el punto importante. Este es el corazón del mensaje. Dice el verso 15. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Y mira lo que dice en el verso 16. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Aquí está en el verso 17 la gran diferencia. Y lo que nosotros debemos hacer, tan pronto como nos sintamos tentados por Satanás, porque esa es una forma como Satanás tienta a todo cristiano, a todo creyente. Cuando en el trabajo hay hombres y mujeres malvados, impíos, pecadores, empedernidos, pero parece que todo está bien para ellos. Tienen dinero, tienen salud, tienen todo lo mejor. Parece que no sufren. ¿Te has dado cuenta de eso? En los vecinos alrededor de donde vive sucede lo mismo. Personas que se pasan la vida de fiesta en fiesta, de pecado en pecado, y que tú los ves, se ven sanos, se ven fuertes, tienen dinero, tienen buenas casas, y hasta te ven que le sirves a Dios y como que se burlan de ti. Es más, ha habido a quienes de los hermanos les han dicho en su cara, pues no, que tu Dios es muy poderoso. Mira cómo te pasas la vida enfermo. Y yo que no le sirvo a Dios, mírame que sano. Pues no, que tu Dios te ama mucho. Ganas tu dinero y no te rinde. Siempre andas pidiendo prestado. Siempre andas necesitando algo. Y mírame a mí, yo no le sirvo a tu Dios. Y mira, no me falta nada. Y llegan muchos de ellos, por eso dice, habla en contra del cielo. Llegan muchos de ellos a decir, ¿sabes qué? Es mentira. Tu Dios no sirve para nada. Mira cómo te tiene. Pero mira, hermano, mira, hermana, aquí está el secreto. Lo que dice en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué te parece? En otras palabras, nosotros podemos ser tentados por Satanás si nos vemos rodeados de personas que no le sirven a Dios en nuestro vecindario. Y esas personas que no le sirven a Dios, como te digo, parece que nos enferman, parece que les abunda el dinero, parece que todo lo tienen en abundancia. Y nosotros que le servimos a Dios, ¿cuántas veces, hermano, hermana, te habrás quejado? ¿Cuántas veces habrás pensado y habrás dicho, esas personas que están en mi trabajo que les va tan bien, esas personas que están en mi vecindario que nunca se enferman,
esos familiares que no le sirven a Dios y que nunca se ven enfermos y que todo les abunda. A veces como diciendo, cómo quisiera en esa área ser como ellos. No te olvides, pueden estar muy sanos, pero son impíos. Pueden estar muy sanos, pero no han sido escogidos por Dios para ser sus hijos. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, eres hijo, eres hija de Dios. No te olvides de eso. Puede ser que estés rodeado en el vecindario o en el trabajo o en los familiares de personas impías, sin piedad, que no le sirven a Dios. Nunca veas aquello y pienses, ¿por qué yo no soy así? No. Primero piensa lo que tú eres a los ojos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y mira dónde está el secreto. Dice el salmista Asaf: empecé yo a mirar por todos lados y empecé a ver la condición de los demás en lo material, en lo temporal, en lo pasajero, y tenían abundancia, abundancia de salud, abundancia material, abundancia de posesiones, todo tenían, todo lo mejor. Y dice el salmista: y me entretuve mirando aquello. Hermano, hermana, nunca detengas tu mirada ante lo que tienen los que no sirven a Dios, porque te vas a resbalar, porque de pronto puedes pecar contra Dios, porque de pronto puedes olvidarte de Dios pensando que Dios no te ama. No te olvides, ellos están afuera, ellos están lejos de Dios, ellos están en estado de condenación, y tú los estás mirando de acá, tú los estás mirando de este lado de la barrera. Tú estás en territorio de Dios, tú estás en territorio divino, ellos están fuera de la gloria de Dios. No te olvides de eso. Además, lo que ellos tienen es pasajero, es solamente hasta que se mueran, y el hombre no puede vivir mucho tiempo. Y lo que tú tienes es desde hoy y por toda la eternidad. No solamente veamos lo que tienen los demás y no hagamos diferencia. Todo lo que tienen los demás es pasajero. Todo lo que tienen los demás es temporal. Todo lo que tienen los demás lo tienen desde que nacen hasta que se mueren. Y muchos se mueren muy jóvenes. Y por muchos años de vida que vivan, un día de estos se van a morir y se acabó todo. De ahí van a sufrir por toda la eternidad. Grábate esto en el verso 17, lo que dice el salmista Asaf. Dice: me entretuve mirando a los impíos que prosperaban, me entretuve mirando a los pecadores que todo tenían, y de pronto empecé a dudar de Dios. De pronto empecé a actuar mal a los ojos de Dios. Y dice: todo esto me iba afectando tanto que por poco y me resbalo, como diciendo, ya estaba descendiendo, ya casi estaba por caerme, ya casi me estaba haciendo, ya casi me estaba sosteniendo, ya casi me estaba agarrando de unas ramitas delgaditas de una planta por ahí, ya casi estaba a punto de irme al fondo, cuando Dios me inspiró algo, cuando sentí de parte de Dios la revelación de meterme al santuario.
de acercarme a la presencia de Dios, de refugiarme en la presencia de Dios. Piensa en un hombre que te está dando testimonio que estaba a punto de perderse para siempre, de desaparecerse, de alejarse del Dios de la gloria y de los que estaban cerca de Dios. Y dice en el verso 17, eso a mí me penetró tremendamente, hasta que entrando en el santuario, como diciendo, ya me ahogaba, ya la tentación me llegaba hasta arriba, ya casi sentía que se estaba hundiendo lo último de mi cabeza, y en eso sentí el llamamiento de adentrarme en el santuario. Sentí la necesidad de buscar a Dios. Cuando ya casi lo ahogaba la duda hacia Dios, cuando ya casi lo ahogaba la incredulidad delante de Dios, en eso sintió deseos de entrar al santuario, de entrar a la presencia de Dios. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice, de pronto cuando ya casi me resbalaba, por eso es bueno tener buena relación con Dios, cuando ya casi me resbalaba, sentí la invitación de Dios a acercarme a su presencia. Y cuando me acerqué a la presencia de Dios, Dios me reveló el fin de ellos. Dios me reveló en dónde estaba yo plantado. Yo estaba plantado entre todos los hombres y las mujeres que están plantados en el huerto de Dios. Yo estaba como un hijo de Dios. Ya estaba yo participando de la gloria de Dios. Y aquellos impíos que no enfermaban, aquellos impíos que se veían fuertes porque tenían buenos alimentos, aquellos impíos que prosperaban materialmente en grande manera, aquellos impíos que hasta se burlaban de mi condición, vi el final de ellos, los vi en el tormento eterno, los vi en condenación por toda la eternidad, y yo me pude ver en la gloria de Dios. Hermano, hermana, no solamente en la prosperidad, no solamente en la abundancia de los impíos que a veces vemos, también en los placeres de esta carne, que de pronto podemos quedarnos mirando el hombre a una mujer extraña, a una mujer que no le pertenece, y puede entretenerse mirándola. Hermano, el diablo te está hipnotizando. O si una mujer está deseando a un hombre y ese hombre no le conviene, no tienen la bendición de Dios, y hay un montón de hermanos perdiendo su tiempo ahí. Están ya casi poniéndose de rodillas delante de Satanás para rendirse ante él. Quiera Dios que en este momento, en lugar de estar ahí obsesionado y estar ahí hipnotizado por el pecado a punto de arrastrarte delante de Satanás, que Dios ponga el sentir allá en lo profundo de ti para buscar el santuario, porque dijo el salmista Asaf, empecé a poner atención en aquella prueba que me ponía Satanás, y estuve mirando y estuve atento, y sentí que ya me resbalaba,
que ya casi no tenía de dónde asirme, que ya casi no tenía de dónde tomarme, que ya casi no tenía de dónde tomarme, que ya casi no tenía de dónde agarrarme, y ya me sentía allá en el fondo. Y dice, cuando entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Hermano, hermana, escúchame bien. A mí no me importa si tengo dinero o no tengo dinero en esta vida. Con que tenga donde pasar la noche junto con mi familia y con que tenga lo más sencillo de alimentos, ya el día va a pasar, ya la noche va a pasar, ya el mes va a pasar, ya el año va a pasar, y ya el tiempo de vida que está marcado para mí va a pasar. Y como dice el dicho por ahí, viene la tormenta y viene azotando y viene destruyendo, pero después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Son unos días los que vamos a vivir en esta vida. Créeme, hermano, yo ya estoy mirando el final muy cerca. Hay veces que los hermanos en la iglesia se me ponen tristes, pero es la realidad. Yo les digo, se están muriendo en estos días muchos hombres y mujeres de 80 años, de 78 años, de 82 años, que ya se ven ancianitos. Se están muriendo. Y yo les digo, yo voy para los 74. Ya le estoy llegando al final. Y qué precioso es que podamos ver los años que hemos caminado con el Señor, los años que Dios nos ha tenido plantados en su tierra santa, en su territorio, en su reino, en su gloria. Porque aunque estemos en esta tierra, aunque nosotros nos veamos aquí, nos veamos en necesidades, nosotros tenemos que mirarnos en lo espiritual. Por eso es que este tema, o a este tema le he titulado, piensa bien, con la mirada puesta siempre en las alturas. Y por eso puse esa imagen detrás de mí, donde aparece un profeta mirando en las alturas. Por allá, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: si habéis resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongas la mirada en las cosas de la tierra. Qué precioso, qué glorioso. Grábate esto: un hombre de Dios casi resbalaba. Un hombre de Dios casi se iba al fondo por haber puesto su mirada en los que no temen a Dios y por haber sentido deseos de tener lo que ellos tenían, o por haber cuestionado a Dios de por qué ellos tenían y él no tenía, de por qué ellos estaban sanos y por qué él estaba enfermo. Hay muchos hermanos y hermanas en estos momentos que están sufriendo, que están batallando porque han creído en Cristo con todo su corazón, pero están enfermos, están sufriendo dolores. Hay muchos hermanos y hermanas que aman a Dios con todo su corazón y económicamente están sufriendo, están batallando.
Hermano, hermana, que Dios te revele en estos momentos lo que realmente tienes de parte de Dios. Porque lo que tienes de parte de Dios es muchísimo más que lo que tiene el hombre más rico del mundo. Yo tenía un amigo cuando jóvenes allá en mi tierra, y este amigo se hizo político y fue muy conocido en la política en México. Y después que pasaron los años y dejamos de vernos, y yo ya era cristiano y él era un político reconocido, el cual tenía una posición muy especial en, vamos a decir, entre las gentes grandes de México. Y una vez vino a Estados Unidos, él no necesitaba venir brincando el cerco, él venía con permisos especiales. Y una vez me visitó y me vio cómo vivía yo, que no tenía tantas cosas habiéndome venido años atrás a Estados Unidos. Él esperaba seguramente verme con mucha prosperidad económica y me vio sirviéndole al Señor y me dijo: mira nada más en qué has caído, mira en qué condición te encuentro. Y yo le dije: cierto, mira en qué condición me encuentras. Y me dijo: ¿verdad que te falta todo? Le dije: me falta todo lo que tú no ves. O sea, tú no ves muchas cosas materiales y realmente eso me hace falta. Pero le dije: te voy a decir solamente una cosa y espero que entiendas y que me la puedas contestar. Y le dije: ¿por qué crees que estoy en esta condición? Y me dijo: yo creo que porque estás sirviendo a tu Dios. Y le digo: exactamente por eso. Y le dije: ¿te das cuenta por qué no tengo todo lo material? Y le dije: ¿me creerías si te digo que me he convertido en hijo de Dios, algo que tú no puedes entender? Y le dije: ¿y sabías tú que al convertirme en hijo de Dios, el reino de los cielos me pertenece? Porque lo que es del Padre le pertenece a los hijos. Y le dije: lo que pasa es que el reino de Dios no es de este mundo, porque Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Y le dije: tú puedes tener todo lo que hay en el mundo, pero todo lo que hay en el mundo va a ser destruido muy pronto. Y tú, le dije, no vas a poder gozar todo lo que tiene el mundo hasta que el mundo sea destruido. Tú un día de estos te vas a morir. Y así como tú naciste desnudo, dice la Biblia, así desnudo vas a salir. Y ahí se acabará lo que tú tienes. De aquí pasarás a estar delante del Dios en quien no has querido creer y pasarás una eternidad sufriendo. Y yo le digo: y lo que tú dices que yo no tengo aquí, tienes razón, hay muchas cosas que me faltan en lo material, pero espiritualmente lo tengo todo, soy feliz, estoy saciado. Y por demás, hace tiempo ya que el reino de los cielos me pertenece, y un día de estos me voy de esta tierra donde no quiero nada,
me voy de esta tierra a tomar posesión plena de lo que Dios me ha heredado. Hermano, hermana, mira lo que dice la palabra del Señor. Y ahí vamos a terminar. Grábate esto. En el verso 17 dice el salmista Asaf: empecé a ver todo lo que los impíos tenían, todo lo que prosperaban, todo lo que les abundaba, y cuando me entretuve en aquello, por poco y me voy hasta el fondo del barranco. No fue sino hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando comprendí que todos ellos en cualquier momento estarían en el tormento eterno y que todo lo que ellos tienen aquí no les serviría de nada allá, entonces me di cuenta de que estoy mucho mejor yo con ellos. Entonces me di cuenta que estoy mucho mejor yo que ellos. Y te voy a leer una última escritura y ahí vamos a terminar. La Biblia habla de un hombre rico, pero rico, riquísimo, que la palabra de Dios dice que era tan rico que todos los días tenía banquete. Imagínate, no es fácil ver a alguien así. Yo creo que no hay quien viva así. Pero acá la palabra de Dios muestra a alguien que estaba de banquete en banquete. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 hacia el 25. Esta es una escritura bien conocida por todos. Es la parábola del rico y Lázaro. Y dice así: había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había un hombre rico, riquísimo, el cual yo no he conocido otro, el cual no he sabido de otro desde que tengo memoria. Y dice el Señor Jesús, es el que está dando este testimonio. Ese hombre era rico, se vestía con ropa fina y elegante, y todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Ese sí era rico. Esa vida, pues cualquiera la iba a desear. Y mira lo que dice el verso 20. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Mira la condición del pobre, de Lázaro, del mendigo. Estaba a la puerta de la casa del hombre rico. Seguramente que Lázaro podía ver hacia adentro de la casa del rico y veía que se desperdiciaba la comida. Y Lázaro ansiaba al menos lo que se caía de la mesa del rico. Y dice, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas a Lázaro. O sea, Lázaro deseaba un pedazo de pan y nadie se lo daba. Venían los perros y eran los que, de cierta manera, le curaban las llagas. Porque si no sabías, el que un perro venga y empiece a lamer las llagas de una persona, tienen algo en la saliva que cura
las llagas. Y dice aquí, un día, verso 22, un día el pobre murió. Date cuenta, un día el pobre murió. O sea, que no vamos a ser eternos en esta tierra. No vamos a ser eternos en la condición que tengamos hoy. Si no tienes dinero, si no tienes salud, si te están humillando por cualquier cosa, no vamos a vivir siempre así. Verso 22, un día el pobre murió. Un día de estos te vas a morir, hermano. Un día de estos te vas a morir, hermana. Ay, hermano, no me desee eso. ¿Cómo cree? Pues vas a ser más feliz a donde te vas. Créeme, entiéndeme. Mi mujer se pone a reír porque yo con una sonrisa y con un gozo le digo, yo estoy tan cerca del otro lado como no tienes una idea. Y se lo digo sonriendo porque yo sé que voy a estar en mejor lugar que en el que estoy ahora. Y dice, verso 22, un día el pobre murió. Nota esto. Y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. Qué tremendo. Un día el pobre murió. Un día el que estaba enfermo murió. Un día el que no tenía cosas materiales murió. Un día aquel que estaba sufriendo murió. Se acabó su situación. Y dice, en cuanto murió, en cuanto dejó de respirar en este mundo, ya iba acompañado de ángeles a reunirse con Abraham, con Isaac, con Noé, con todos aquellos hombres y mujeres que sirvieron a Dios. ¡Qué glorioso! Dice el verso 23, mientras el rico sufría, el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. ¿Qué te parece? ¿Cómo cambiaron las cosas? Acá en la tierra, el rico tenía todo. Tenía tanto que hacía banquetes cada día, con esplendidez, con abundancia. El pobre Lázaro cada día sufría y el rico cada día gozaba. Pero la vida de ambos aquí en la tierra iba a terminar. Y dice así en el verso 23, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, o sea que también el rico murió. Murió Lázaro, el que sufría, y murió también el rico. Se les acabó la condición de vida que ambos tenían. El que no tenía nada, se le acabó esa vida. El que tenía mucho, se le acabó esa vida. Y dice así, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos. Esto quiere decir que aquel rico que gozaba tanto toda su vida no fue eterna. Un día se terminó su vida y apenas se terminó su vida en esta tierra y ya estaba sufriendo. Y dice, levantó los ojos. El que antes era rico, allá no era rico, allá era un miserable. Cuando dice levantó sus ojos, es que Abraham y Lázaro estaban en las alturas. Y el que había sido rico estaba allá en la profundidad. ¡Qué tremendo! Dice, entonces levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Verso 24. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Grábate lo que dice el verso 25. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste parte de bienes, o recibiste lo que tú
querías recibir o lo que tú deseaste recibir. En otras palabras, tú recibiste tu parte de cosas buenas en el mundo y Lázaro recibió su parte de cosas que no tuvo. Mira lo que dice acá. Pero Abraham le contestó, más bien el verso 24, entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Verso 25, pero Abraham le contestó, hijo, grábate esto hermano, grábate esto hermana, hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. ¿Qué te parece? Dios es el mejor nivelador y es el único de la vida de los hombres. El que gozaba en el mundo, allá terminó sufriendo. Y el que sufría en el mundo, allá terminó gozando. Pero acuérdate, para que puedas tener esta revelación, tienes que adentrarte en el santuario de Dios. Dijo el salmista Asaf, empecé a poner atención en la vida de los impíos, de los malvados, de los pecadores, y me di cuenta que todo tienen, que no sufren, que si enferman tienen a los mejores médicos para que los atiendan, que tienen todo y parece que hasta con Dios se pueden poner a pelear. Y dice, pensando en eso casi me resbalo, casi me voy de la presencia de Dios. Pero fue que entré al santuario de Dios, fue que me metí en la presencia de Dios y ahí me fue revelado el fin de ellos. Que el Señor nos llame al santuario, que nos metamos en su presencia y que podamos tener la revelación de cuál es nuestra condición en la presencia de Dios y cuál es la condición de los que viven en maldad. Y cuando eso suceda, no vas a querer poner la mirada en aquellos que viven en maldad, ni vas a estar deseando lo que tienen, vas a estar conforme en la vida que tienes. Ahí me detengo. Gracias hermanos por escuchar la palabra de Dios. Ahí termino.